Buenas, mi nombre es José Jiménez y tenemos otro audio del podcast 24H24L. Muchas veces he hablado sobre el apoyo económico, las donaciones, e incluso tengo en Mastodon la etiqueta de sábado donación, que de hecho ha tenido muy poco éxito. Ahora toca en este podcast hablar de este tema, que creo que cuando grababa tomando un café, creo que nunca hablé. Es verdad que si habéis visto algunas charlas de 24H24L o leéis mi newsletter de Aprendiendo Linux, he hablado bastantes veces sobre el tema de las donaciones. Así que, ¿por qué lo hago ahora en este audio? Bueno, si después de escuchar este audio alguien decide hacer una donación a un proyecto de software libre, un creador de contenido de Linux, una asociación o cualquier otra cosa relacionada con Linux, solo con que sea uno, ya habrá valido la pena grabar este audio. Así que, oyente, mi objetivo es convencerte en este audio para que después hagas una donación. Así que vamos a empezar. Hace poco leí en Mastodon, por medio de una cuenta que sigo, que Fediverse.tv, que es una instancia de PeerTube, si no sabes lo que es PeerTube, es como una especie de alternativa a YouTube, necesita fondos porque estaba muy justo para mantener el servicio, evidentemente pues para mantener la infraestructura, los costes de los servidores. Esto es algo que he visto varias veces en este proyecto. Y por desgracia en muchos proyectos de software libre, que es la falta de fondos. Esto lo he visto en Audacity, en Degin y en otros proyectos. Evidentemente estos son proyectos con muchos usuarios que no tienen fondos ni para pagar su infraestructura, que sobreviven evidentemente del esfuerzo, incluido económico, de unos pocos usuarios y algunas veces se puede decir que de su único creador. Hay proyectos que solo se mantienen por el creador. Linux en el escritorio tiene muchos problemas. Pero para mí hay uno que yo considero principal, que es la falta de financiación crónica. Es un motivo para lo que yo creo que por ese motivo no evoluciona. Hace poco se anunció a bombo y platillo y mucha gente se puso muy contenta de que se había alcanzado el 5% de cuota de mercado. 5% de cuota de mercado en Internet son muchos, decenas de millones o centenas, no lo sé, pero son muchos usuarios de Linux. Entonces, ¿por qué veo tantos proyectos pidiendo aportaciones económicas? Al final de 2024, KDE creó una notificación para recordar que se podían hacer donaciones al proyecto y evidentemente se dispararon las donaciones. Pero después el resto del año, por lo que me han dicho, ha habido una bajada muy grande de donaciones. Así que vamos a hablar un poco de las donaciones. Hay algo que quien lleve mucho en el ecosistema de GNU Linux es que hay una filosofía de cómo hacer las cosas, pero también una ideología, que por supuesto no tiene nada de malo. Por ejemplo, hay una parte de la comunidad que no ve bien el dinero, que lo considera capitalismo, y capitalismo es malo. Hay una parte de razón. Y esto significa que cualquier proyecto que pretenda conseguir un ingreso económico es malo. Y lo he visto. Cuando algún proyecto ha pedido donaciones, ha habido gente que se ha quejado. ¿Esto qué provoca? Que hay proyectos que no quieren ningún tipo de donaciones. Y todo perfecto. Tú eres el creador o eres una comunidad y puedes decidir eso. Pero eso provoca de forma indirecta que los proyectos que sí pidan donaciones estén mal vistos por una parte de la comunidad. Esto sigue provocando la falta de una cultura de donación. No es que la gente sea tacaña, los usuarios de Linux sean pobres, es que no tienen la costumbre de apoyar económicamente un proyecto. De hecho, el ejemplo está en lo de KDE. Pusieron un cartel de donaciones y se dispararon las donaciones. Evidentemente, cuando hay una campaña de donación del proyecto X, como lo que acabo de decir de KDE, pues la comunidad habitualmente suele apoyar pues de sobra ese proyecto y conseguir pues esa financiación que están pidiendo. Pero si no hay campaña de difusión, no hay donaciones. Deberíamos quitarnos un poco la venda. La comunidad de Linux puede apoyar de muchas formas, con difusión, soporte, aportando código, feedback, dando feedback de los errores, etc. Pero por encima de toda esa, una que es de las más fáciles de hacer y que posiblemente sea de las más importantes, es hacer una donación. Porque todas ayudan, pero el dinero es lo que permite pues una variedad mayor de usos que se pueda hacer a ese apoyo. Desde que un desarrollador le pueda dedicar más horas,
a pagar servidores o a pagar a otros desarrolladores para agilizar un desarrollo. Y lo mismo con los creadores de contenido y con las organizaciones. Podrás apoyar y promocionar todo lo que tú quieras, pero cuando haces una donación, el retorno es mucho mayor. Y que haga una donación o que pidas dinero no te hace más capitalista. Directamente lo que te hace es más realista. Si no consigues financiación, puede que tu proyecto finalice por falta de tiempo, porque gastará ese tiempo en un trabajo que te genere los ingresos, porque para vivir se necesita dinero. Esa es la principal causa que he visto para finalizar proyectos de software libre, la falta de tiempo para mantenerlo. Porque si el creador de un proyecto que es gratis tiene un tiempo limitado que debe repartir entre su trabajo, familia y otras actividades, solo tiene un tiempo libre que es pequeño para dedicarle a ese proyecto. Pero imagina que recibe un ingreso económico. ¿Eso qué significa? Que ese tiempo libre se convierte en un trabajo o parte de su trabajo, con lo que las donaciones también es una forma de pagar por su tiempo dedicándolo a su proyecto y no tenés que gastar ese tiempo libre. Ahora vendrá alguien que me dirá que se puede conseguir dinero dando soporte o personalización. En el mundo real de Linux en escritorio eso es un poco falso. Nadie paga por soporte o personalización salvo que el proyecto esté enfocado a un mercado más empresarial. Un usuario de escritorio es raro que pague por soporte para la herramienta X, que usa todos los días, salvo que la use para su trabajo habitual, que entonces estaría enfocado a la empresa. Vamos a entrarnos ahora al Linux en la empresa y vamos a ver la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el Linux en la empresa y el escritorio? Pues el primero genera dinero. La empresa usa el Linux y le interesa que se desarrolle porque genera dinero mediante servicios o productos que ofrecen. Es verdad que hay empresas que se aprovechan del trabajo de proyectos de software libre. Hay varios ejemplos. Pero también hay empresas que apoyan ciertos proyectos de software libres con desarrolladores que pagan o con donaciones o financiación directamente. También hay empresas que tienen repositorios con herramientas de software libre que han desarrollado. Por ejemplo, Meta, Google, Airbnb, Uber tienen un repositorio con un montón de herramientas con su código disponible y que todo el mundo puede utilizar. Es un mercado donde las empresas dan servicios y productos, otras pagan por ello. Los proyectos de software libre de este ámbito no suelen tener tantos problemas de financiación y no hay cultura de donar, sino más bien de pagar por unos servicios o un producto. ¿Por qué esto no ocurre en el Linux escritorio? Porque no genera dinero. No hay empresas que consigan un beneficio directamente con Linux en el escritorio. La mayoría de distribuciones son comunitarias y hay muy pocas de pago. Salvo las empresas que digamos fabrican o crean equipos de portátiles, ordenadores con Linux, no hay mucho más. Por eso es tan importante que en Linux en el escritorio haya una cultura de donación, porque son los usuarios los que deben aportar más y que tanto proyectos grandes, medianos o pequeños reciban donaciones que lo hagan mejorar y evolucionar su desarrollo. Si no puedes permitírtelo, pues vale, difunde, da soporte, aporta código. Pero si puedes, haz una pequeña donación a ese proyecto que usa y que considera útil para Linux en el escritorio. Y también hay otro dato de las donaciones que es el factor motivacional. Cuando un desarrollador de un proyecto de software libre o un creador de contenido, lo que quiera, o una organización recibe dinero de algún usuario, eso es un motivo extra para que siga, porque el desarrollador que recibe donaciones ve que su trabajo está siendo valorado, porque alguien está haciendo un esfuerzo económico para apoyar su proyecto. Y ese motivo suele ser muy importante para el desarrollo y sobre todo para el desarrollador, para el creador de un proyecto de software libre, que reciba dinero de la gente que utiliza, que muchas veces no es que recibas dinero, si es que no, hasta te felicitan por tu trabajo, tener ingresos para poder tener recursos, sino también ese valor que le están dando la gente. Y para alguien que está creando un proyecto que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, pues ¿qué quieres que te diga? Es un buen motivo. Bueno, y con esto finalizo este audio, y si has llegado hasta aquí y te he convencido, pues haz una donación. Bueno, recordar que este podcast se va a publicar por su propio feed, también
se va a montar, digamos, en vídeo por YouTube y por Fediverse TV, los canales de 24H, 24L, y también en formato podcast, pues las plataformas habituales de Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast y otras. Todo eso lo pondré en las notas del audio. Simplemente buscad 24H, 24L. Así que me despido de vosotros y espero que te haya servido para que hagas una donación. Un saludo.